Buenos días, hermanos y amigos, que Dios les bendiga. Estamos nuevamente hoy, primer día de la semana, preparando nuestra mente y nuestro corazón para dirigirnos al Padre en oración y para poder realizar este servicio también, que es algo que estamos haciendo ya desde hace casi un mes a través de este medio, a través de la pantalla. Así que vamos a dirigirnos al Padre en oración, hermanos, para dar inicio a este servicio y a todos los que nos están viendo, a todos los que están en casa. Que Dios les bendiga también a ustedes y a nuestros amigos que de igual manera nos están sintonizando. Vamos a ponernos de pie, oramos y luego vamos a entonar unas alabanzas para después darle el paso a Samuel, que nos estará dirigiendo en la cena del Señor. Oremos. Padre, venimos delante de tu presencia nuevamente el día de hoy para agradecerte por tu misericordia, por tu bondad y por tu amor. Gracias te damos, Padre, por el privilegio que nos das de estar vivos hoy nuevamente ante tu presencia. Queremos, Dios, pedirte que bendigas a cada uno de los que estamos aquí presentes y a todos los que están en sus hogares, Padre. Te rogamos tu bendición sobre cada uno de ellos. Oramos en el nombre de Jesucristo para que tú guíes nuestras mentes y nuestros corazones, para que tú, Señor, nos uses en esta mañana para adorarte y para servirte, Padre. Y humildemente te pedimos que aceptes nuestra alabanza, nuestra adoración en este día, Señor. En tus manos, pues, nos ponemos. La gloria y la honra te la damos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a cantar el número 290 de nuestro libro de cantos. 290. Canten del amor de Cristo. Cantemos. Canten del amor de Cristo, ensalzada al Redentor. Tributale, santos todos, grande gloria y loor. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. La victoria es segura a las huestes del Señor. Oh, pelead con la mirada puesta en nuestro protector. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. El perdón al sacristiano de la cruz y caminar de triunfo en triunfo, siempre firmes avanzar. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. Adelante en la lucha, oh soldados de la fe, nuestro el triunfo, oh escucha los clamores, vive el Rey. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. Amén. 259. Al que es digno. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor, al que es digno de recibir la gloria,
al que es digno de recibir honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. 230. Gracias, Dios, por tu bondad. Gracias, Dios, por tu bondad, te alabo por tu majestad. Gracias por tu inmenso amor que envió al Salvador. Quiero darte gracias, Dios, por tu bondad. Aleluya, gracias, Dios, por tu fidelidad. Alabemos a una voz el nombre del potente Dios. Elevemos en su honor un canto de loor. Quiero darte gracias, Dios, por tu bondad. Aleluya, gracias, Dios, por tu fidelidad. Muéstrame tu santo ser e infunde en mí tu gran poder. Quiero de tu amor hablar y por tu senda andar. Quiero darte gracias, Dios, por tu bondad. Aleluya, gracias, Dios, por tu fidelidad. Quiero darte gracias, Dios, por tu bondad. Aleluya, gracias, Dios, por tu fidelidad. 294. Señor Dios de Israel. Vamos a cantar con ganas al Señor. Amén. Señor Dios de Israel, no hay Dios como tú, en cielo y tierra y mar. Señor Dios de Israel, no hay Dios como tú, en la profundidad. Tú prometes el amor, tu gracia y amor. Oh Dios, no hay otro como tú en la profundidad. Señor Dios de Israel, no hay Dios como tú en cielo, tierra y mar. Señor Dios de Israel, no hay Dios como tú en la profundidad. Tú nos prometes el amor, tu gracia y amor. Oh Dios, no hay otro como tú en la profundidad. Muy bien. Amén. Vamos a cantar el número 146 y después de esto le damos el paso a Samuel para que nos dirija en la cena del Señor. 146. Porque al mundo vino. Porque al mundo vino mi Redentor y a los perdidos fue. Porque escogió tan humilde nacer, porque él
así me amó, porque Él así me amó, porque Él así me amó, por mí en su preciosa vida dio, porque Él así me amó, porque la amarga copa Él bebió de tristeza y dolor, porque sobre una cruz murió el Señor, porque Él así me amó, porque Él así me amó, porque Él así me amó, por mí en su preciosa vida dio, porque Él así me amó. Hasta que vuelva yo le alabaré y luego al cielo iré para por toda la eternidad con Él allí morar, porque Él así me amó, porque Él así me amó, por mí en su preciosa vida dio, porque Él así me amó. Amén. Buenos días. Buenos días. Voy a estar leyendo de Mateo capítulo 26, versículos 26 al 29. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos, y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que la beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Me acompañan a orar? Padre, estamos profundamente agradecidos contigo por habernos manifestado tu amor para con nosotros. Gracias por tu misericordia y por haber mandado a tu Hijo a morir por nuestros pecados. Oramos, oh Dios, que este momento en el que participamos de este pan que representa el cuerpo de tu Hijo, no haya ninguna otra cosa que ocupe nuestras mentes, sino solo el sacrificio de tu Hijo. Bendice este pan, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Me acompañan a orar? De la misma manera, oh Dios, ahora que participamos de este jugo de la vid, el cual representa la sangre de Jesús, nuestra oración es que conscientemente lo tomemos recordando lo que representa. Bendice el jugo, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Para la ofrenda voy a estar leyendo de 1 de Corintios 29, 14.
1 de Corintios 16, 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recogen entonces prendas. ¿Me acompañan a orar? Padre, te agradecemos por ser tú el proveedor de nuestras necesidades. Gracias por tu generosidad. Ahora recibe nuestra ofrenda que humildemente presentamos delante de ti. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, después de haber tenido el privilegio de recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, vamos ahora a orar nuevamente para ir al tema de esta mañana. Vamos a ponernos de pie, si son tan amables, y vamos a dirigirnos al Padre de Nación para que preparen nuestras mentes y nuestros corazones. Oremos. Padre, venimos una vez más a tu presencia, Dios, agradecidos nuevamente por darnos el privilegio, Señor, de participar de este pan y de este jugo de la vid que representan el cuerpo y la sangre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Ahora que en este momento, Padre, vamos a irnos o a dirigirnos a tu palabra, Señor, para presentar la lección de esta mañana. Te ruego en el nombre de Jesucristo que seas tú el encargado de guiar mi mente, de ayudarme a presentar esta lección, Padre, de manera que pueda bendecir a todos los oyentes, Señor, donde quiera que estos estén. Que tu palabra cumpla el propósito en sus vidas y que pueda, Padre, de esta manera regresar dando su fruto, Señor. En el nombre de tu Hijo amado te lo pedimos, te damos gracias. Amén. Pues bien, el día de hoy, hermanos, el tema que quiero compartir con ustedes tiene que ver con ese día de victoria, ese día de resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Según las Escrituras, hermano, en los Evangelios y en los testimonios que dan los apóstoles, todos ellos concuerdan, hermanos, en que Jesucristo realmente resucitó. De hecho, la resurrección del Señor Jesús, hermanos, fue una prueba sólida de las enseñanzas del mismo Maestro. El Maestro había venido anunciando, hermanos, antes de su crucifixión, que Él se levantaría después de que muriera en manos de sus enemigos. Recordemos que a Jesús, hermanos, lo habían declarado culpable según el juicio que le hicieron los líderes del pueblo por haber dicho que Él era el Hijo de Dios, el Mesías y el Rey de los judíos. Para estas personas, de acuerdo a lo que entendemos cuando leemos la palabra del Señor ahí en los Evangelios, Jesús era un impostor, o como ellos mismos lo dicen, era un engañador. Ellos querían demostrar que Jesús no era nada de lo que Él decía ser. Pero eso, desde luego, hermanos, no iba a impedir que Jesucristo realizara el plan que Dios había determinado para Él. Cuando fue sepultado, ellos, hermanos, incluso le pidieron apoyo a Pilato para que pusiera una guardia romana y también para que colocara el sello romano sobre la tumba para que nadie se atreviera a mover la piedra. Una guardia romana solía componerse de unos 60 soldados y estos, pues, según los líderes del pueblo, hermanos, era para que el cuerpo de Jesús no fuera robado por sus discípulos, y después ellos comenzaron a decir que Jesús había resucitado. Dato que desde luego encontramos en Mateo capítulo 27, versículos 62 al 66. Los líderes se estaban preparando, pues, usando todos los medios posibles para poder decir ellos o poder probar que tenían la razón y que habían hecho lo correcto al haberle dado muerte a Jesús. Pero no importa cuántos esfuerzos humanos pudiera reunir el hombre, cuando se trata de algo que Dios ha planeado, hermanos, no hay fuerza humana que lo pueda detener. Lo vimos en el desarrollo de la iglesia cuando, por ejemplo, los líderes intentaron detener
la predicación del Evangelio, cómo el Señor se manifestó usando a los apóstoles y cómo estos con valor hablaron diciendo que no iban a callar lo que habían escuchado y visto de nuestro Señor Jesucristo. Era un plan de Dios y ellos lo entendían muy bien. Jesús, pues, hermanos, había dicho en varias ocasiones que Él resucitaría, de manera que Él resucitaría y nadie podía hacer nada al respecto. Él no iba a enseñar algo solamente para levantar esperanzas falsas a sus líderes o a sus discípulos, perdón. Esto lo manifestó el Maestro 3 veces para reiterar sobre su muerte y su resurrección. Por ejemplo, encontramos esto registrado en Mateo capítulo 16, versículo 21. También lo volvió a repetir en el mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 17, versículo 22 y 23. Así también lo volvió a reiterar en Mateo capítulo 18 y 19. Perdón, capítulo 20, 18 y 19. Y en Marcos, también Marcos volvió a registrar esa información sobre la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Lo hizo 3 veces también, en el capítulo 8, verso 31, y luego en el capítulo 9, verso 31, y una vez más en el capítulo 10, versículo 33 al 34. Y no solamente Mateo y Marcos registraron esa información sobre la muerte y resurrección de Jesucristo, sino también, hermanos, el mismo Lucas. Lucas lo registra también en el capítulo 9, versículo 22, así como también en el capítulo 18, versículo 31 y 33. De manera, hermanos, que el cumplimiento de la resurrección de Jesús, conforme a lo que él había predicho, llegaría con o sin la aprobación de los líderes judíos, hermanos. Y Marcos capítulo 16, versículo 1 al 10, que es la escritura que vamos a estar analizando el día de hoy para ver el acontecimiento del día de la resurrección de Jesucristo y la reacción de algunas mujeres que fueron a la tumba. Dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 1, versículo 16, 1 al 10. Y cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id y decid a los discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Y bien, hermanos, de acuerdo entonces a esta escritura, Jesús en efecto cumplió su promesa, resucitó al tercer día, resucitó el domingo, pues el primer día de la semana. Y ninguna guardia ni la piedra que había sido puesta para sellar la tumba, como podemos ver en lo que acabamos de leer en esta escritura, nada de eso pudo detenerlo. Lo que tanto habían cuidado los líderes del pueblo, hermanos, se había realizado. Las mujeres que fueron al sepulcro fueron las que a primera mano testificaron este acontecimiento. El maestro ya no estaba, según la información que el ángel les había dado. Este ángel les informó que Jesús ya no se encontraba más en ese lugar y les pidió que dieran aviso a todos los discípulos para que todos ellos también se enteraran de que el maestro efectivamente había resucitado. En todo esto, hermanos, o ante todo esto, ¿qué pasó con la guardia romana? ¿Qué pasó con aquella guardia que había sido puesta para cuidar la tumba?
no pudieron detenerlo, según lo que nos dice la palabra del Señor. En Mateo capítulo 28, versículo 1 al 3, dice la palabra de Dios, algo similar a lo que acabamos de leer aquí en Marcos capítulo 16. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y otra vez vuelvo a hacer la pregunta, ¿qué pasó con la guardia romana que había sido puesta para cuidar la tumba? La respuesta la encontramos en el versículo 4 de esta escritura de Mateo 28. Dice así, y de miedo de él, o sea, de los ángeles, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Eso fue lo que sucedió. Cuando Jesús estaba en la cruz, en sus últimos momentos, hermanos, dice la escritura que también hubo un gran terremoto y que el centurión y los soldados que lo acompañaban al pie de la cruz tuvieron miedo y exclamaron diciendo que Jesús verdaderamente era el Hijo de Dios. Según Mateo capítulo 27, versículo 54. Pero aquí nota lo interesante de todo esto. No tuvieron tiempo de decir nada. Se quedaron paralizados de miedo. Los soldados romanos, hermanos, era el ejército más poderoso y preparado de aquel tiempo. Sin embargo, aquí, dicho poder y preparación no sirvió absolutamente de nada. No hay ejército, hermanos, poderoso que pueda detener el poder de Dios. Ahora la pregunta sería, ¿qué razón darían de lo que había pasado? El muerto se había escapado. El muerto ya no estaba en la tumba. Aquel que los judíos acusaron de impostor, hermanos, resultó que sí era el Hijo de Dios. Mateo capítulo 28, versículo 11 al 15, dice así, mientras ellas iban, he aquí uno de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos tomando el dinero hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. El plan había fallado entonces, de acuerdo a lo que leemos aquí. Ellos ahora se encontraban en serios problemas. Desafortunadamente, las autoridades judías, hermanos y amigos, en vez de reconocer la resurrección de Jesús, prefirieron implementar el plan que ellos mismos, hermanos, habían tratado de evitar cuando le pidieron a Pilato que pusiera una guardia para evitar que los discípulos robaran el cuerpo del Maestro, según Mateo 27, 62 al 65. Los ancianos y los soldados llegaron pues al acuerdo de decir que los discípulos habían robado el cuerpo. Y dice la parte final del versículo 15 de Mateo 28 que ese dicho se divulgó entre los judíos hasta el día de hoy, es decir, hasta el tiempo de Mateo. Y bien, hermanos, podríamos decir que los líderes, por razones obvias, no habían aceptado a Jesús como el enviado de Dios, ni mucho menos aceptarían su resurrección. Esto de alguna manera se entiende por la postura que ellos habían adoptado. Pero lo que es más triste aún, hermanos, es que algunos de sus discípulos no habían creído en su Maestro, no habían creído en la resurrección de aquel que había estado con ellos durante 3 años y que en varias ocasiones, como ya mencioné en los evangelios, había dicho que él resucitaría, hermanos. Como vimos, pues entonces, esto había sido reiterado una y otra vez porque era importante que ellos entendieran que el Maestro se levantaría de la tumba. Entonces, si ellos habían visto a Jesús morir en manos de sus enemigos, y si ahí se estaba cumpliendo parte de lo que Jesucristo había dicho sobre que moriría en manos de estos individuos, lo lógico era también entonces que el Maestro resucitaría
que también esa otra parte se cumpliría en él. Debido a su incredulidad, hermanos, hablando de los discípulos, Jesús, antes de ascender al cielo, se les apareció a sus discípulos, hermanos, para reiterarles de que en efecto Él era el que había resucitado entre los muertos. Y dice la palabra del Señor que se les apareció por 40 días, suficiente tiempo para que ellos no dudaran más de la resurrección de Jesucristo. En Hechos capítulo 1, versículo 1 al 3, antes de que Jesús ascendiera al cielo, dice la palabra del Señor ahí, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, es decir, pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 6 al 8 dice también esto, hermanos. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como un abortivo, dice Pablo, me apareció a mí. Entonces vemos que por 40 días el maestro se estuvo apareciendo y luego dice aquí en 1 Corintios capítulo 15, 6 y 8 que se les apareció a más de 500 hermanos. Jesús, pues, hermanos, después de su resurrección hizo todo lo posible para dejar bien claro ante sus discípulos que Él sí se había levantado de la tumba. Y otra muestra de ello la encontramos en Lucas capítulo 24, versículo 13 al 28. Historia que tiene que ver con aquellos discípulos que volvían tristes a su casa porque su maestro había muerto, mas no estaban seguros si había resucitado. Fíjese qué interesante. A estos Jesús les dijo en Lucas capítulo 24, versículo 25 al 27. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él se decía. Desde luego a estas escrituras se refiere al Salmo 16, versículo 8 al 10 y a Oseas capítulo 6, 2. Entonces el maestro, hermanos, se encargó usando las escrituras del Antiguo Testamento para mostrarles de que se estaba cumpliendo lo que en aquellas escrituras se había dicho de Él. Y este mismo principio de usar las escrituras del Antiguo Testamento lo usó otra vez Jesús, hermanos, cuando regresó a Jerusalén, donde se encontraban los 11. Aquí en el capítulo 24, versículo 33 al 48, dice la palabra del Señor. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados? ¿Y viene a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que es necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados
en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. De acuerdo a lo que leemos aquí, hermanos, vuelvo a reiterar, el maestro quería que sus discípulos estuvieran completamente seguros del mensaje que ellos iban a enseñar acerca de él. No podían, desde luego, enseñar un mensaje incompleto, porque la resurrección es parte de la predicación del Evangelio. La resurrección de Jesús es sumamente importante, hermanos, porque esta nos da esperanza a todos los seres humanos, especialmente a todos aquellos que hemos seguido o hemos decidido entregar nuestra vida al Señor Jesús. Como dijera el apóstol Pablo, hermanos, hablando de la importancia de la resurrección de Jesucristo en 1 Corintios 15, 14 al 16, ante aquellos cristianos que tristemente también negaban la resurrección, el maestro les dijo ahí: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Pablo está usando el mismo razonamiento que estaban usando estas personas para, desde luego, refutar aquella enseñanza de estos cristianos en la iglesia de Corinto que estaban negando la resurrección del Señor Jesús. De acuerdo a lo que le hemos leído en los evangelios, hermanos, ante la incredulidad de algunos discípulos, Jesús se sentía sumamente ofendido ante esa duda, hermanos, porque Él había dicho una y otra vez, hermanos, lo que iba a suceder. La verdad de las cosas es que la tumba sí estaba vacía, y Jesús se les había aparecido a sus discípulos. Las escrituras que hemos visto aquí nos muestran cuántas veces lo hizo y sobre cuántas personas se manifestó para dejar bien claro que Él estaba vivo. Y aunque los líderes del pueblo hayan inventado una mentira e incluso hayan pagado también una buena suma a los soldados romanos, pues la verdad era otra. El maestro estaba vivo. Y con respecto al dicho que habían circulado de que sus discípulos habían robado el cuerpo del Señor, tal dicho se iba a ir disipando, hermanos, o se iba a disipar con la predicación del Evangelio, el cual pues es la verdad de Dios. Y recuerde que la mentira se refuta con la verdad. ¿Y quién puede contra la verdad de Dios? La verdad de Dios era esta: Jesucristo había resucitado conforme a las Escrituras, dice el apóstol Pablo. Hermanos y amigos, ya pasaron más de 2000 años y el mensaje de Jesús sigue siendo poderoso. ¿Y qué pasó con la mentira de aquellos hombres otra vez? Con aquellos que tuvieron que armar todo este teatro para decir que el maestro o al maestro se lo habían robado sus discípulos. Toda esa mentira no tuvo éxito, hermanos. El mensaje del Evangelio la sobrepasó. Siempre que el hombre trata de negar la verdad de Dios, Dios y su palabra salen victoriosos, hermanos. Jesús probó, pues, ser el Hijo de Dios por la resurrección de entre los muertos. Romanos capítulo 1, versículo 1 al 4. Dice el apóstol Pablo ahí que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. La traducción al lenguaje actual dice así: Jesucristo murió, pero Dios lo resucitó por el poder de su Espíritu, y con eso demostró que Jesucristo es el poderoso Hijo de Dios. Este pues es el testimonio que tanto los ángeles como los apóstoles y ahora nosotros seguimos anunciando, hermanos, hasta el día de hoy. Y lo seguiremos haciendo hasta el día de la venida de nuestro Señor Jesús. La resurrección de Jesús, hermanos, nos da esperanza a todos los hombres. Nos da esperanza de que un día también nosotros vamos a resucitar. Jesús con su resurrección le arrebató al diablo el imperio de la muerte y con ello trajo libertad también a los hombres que vivían atemorizados a la muerte, según dice Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15. Porque Jesús resucitó, todos los hombres resucitaremos, pero debo aclarar una cosa, hermanos y amigos.
Debo aclarar, hermanos, que no todos resucitarán para vida eterna. Jesús dijo en Juan capítulo 5, versículo 28 y 29, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. O sea, sí va a haber resurrección para todos los hombres. Y aquí viene la parte que quiero que veamos. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces, puesto que Jesucristo resucitó, nos da esperanza a todos los hombres para resucitar. El Maestro le quitó al diablo el poder de la muerte a través de su resurrección. Y de acuerdo a lo que dice Juan en este Evangelio, capítulo 5, versículo 28 y 29, todos resucitaremos, unos para vida eterna, para resurrección de vida, como dice acá, pero los malos para resurrección de condenación. Daniel capítulo 12, versículo 2, dice algo similar a lo que el Maestro dijo aquí en Juan capítulo 5. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza. También se dice o se traduce como desgracia. Entonces, y otros para vergüenza y confusión, que es menosprecio. Pero también dice esto, otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces, habrá resurrección para vida eterna en la presencia del Señor y habrá resurrección también para condenación eterna, de acuerdo a lo que dicen las Escrituras aquí, tanto en Juan como en Daniel capítulo 12, versículo 2. Y aquí viene el mensaje para todos los hombres. Lo que uno haga acá en la tierra, determinará el lugar donde va a pasar la eternidad. Vuelvo a reiterar, lo que uno haga acá en la tierra determinará dónde va a pasar la eternidad. Así que los que aún están con vida tienen la oportunidad de corregir su vida y ser fieles hasta la muerte y hasta la venida del Señor si es que aún estamos con vida. Pero, ¿qué después de la muerte? Acuérdese, después de la muerte ya no hay nada que se pueda hacer. Por eso es que es importante que la persona que aún no se ha preparado ante el Señor lo haga mientras que está con vida. ¿Por qué razón? Hebreos capítulo 9, versículo 27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces, si usted no acomoda su vida delante del Señor, si usted no se reconcilia con el Señor mientras que está con vida, después de la muerte ya no hay nada que se pueda hacer. No hay nadie que lo pueda ayudar. Esto es según las Escrituras, no según las enseñanzas de los hombres, donde supuestamente alguien puede hacer algo por ustedes. La Escritura dice que después de la muerte ya no hay nada que se pueda hacer. Y yo te pregunto esta mañana, ¿has creído y confesado que Jesús es el Salvador y el Hijo de Dios? ¿Te has arrepentido de tus pecados? ¿Te has bautizado con el bautismo bíblico? Y este es el bautismo por inmersión, el cual simboliza la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, según Romanos capítulo 6, versículo 3 al 6. Si no lo has hecho, yo te animo a que reconsideres tu vida y te prepares para aquel día cuando el Señor venga por su iglesia. Porque recuerda, todos vamos a resucitar, unos para vida eterna y otros para condenación. La resurrección de Jesucristo, sin duda, hermanos, es la esperanza para todos los seres humanos. Y hoy tenemos que continuar enseñando porque eso es parte del Evangelio, esa es parte de la predicación. Y todas las personas necesitan saber que pueden ser partícipes de esa vida eterna, pero necesitan prepararse hoy, no dejar pasar más el tiempo. Gracias y que Dios les bendiga. Bien, vamos a entonar una alabanza. Vamos a cantar el número 145. 145. Perdón, vamos a cantar el
275, perdón, 275. Dice el canto, la tumba le encerró. La tumba le encerró, Cristo, mi Cristo, el alba y esperó, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció, Él con gran poder resucitó. Del sepulcro y muerte Cristo es vencedor. Vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios. El Señor resucitó. De guarda se escapó. Cristo, mi Cristo, el sello destruyó. Cristo el Señor. Cristo la tumba venció y Él con gran poder resucitó. Del sepulcro y muerte Cristo es vencedor. Vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios. El Señor resucitó. La muerte dominó. Cristo, mi Cristo, y su poder venció. Cristo el Señor. Cristo la tumba venció y Él con gran poder resucitó. Del sepulcro y muerte Cristo es vencedor. Vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios. El Señor resucitó. Amén. Bien, vamos a dirigirnos al Padre en oración para despedirnos. Gracias a todos los hermanos que nos estuvieron viendo a través de YouTube y a través de Facebook. Que Dios les bendiga a todos los que están en casa y a todos los que nos ven desde otras partes del mundo. Que el Señor esté con todos ustedes. Oremos. Señor bendito que estás en el cielo, gloria y honra te damos a ti una vez más, Padre, por habernos dado la bendición, el privilegio de estar en este recinto, Padre, dirigiendo este servicio, Señor. Te ruego que ahora que vamos a regresar a casa nos lleves con bien, que continúes protegiéndonos, Padre, de toda esta situación que se ha presentado, no solamente a nivel local, sino a nivel mundial, Señor. Que tu santo ángel acampe a nuestro alrededor, que cuides de nuestras familias aquí y donde quiera que se encuentren, Señor. Y te pedimos por la humanidad, te pedimos, Padre, para que todo esto que esté pasando, Señor, nos haga más sensibles a ti, Señor. Que abra nuestro corazón, Padre, que seamos más receptivos a tu mensaje, que seamos más humanos, Señor, y que podamos apreciar más nuestra familia y toda la creación que tú has puesto delante de nosotros, Señor. Te pedimos por todos aquellos personas en los hospitales que están en este momento yacientes en alguna cama, Dios. Te pedimos que tengas misericordia de ellos. Te pedimos por todas aquellas personas, hablando del personal médico en todos los hospitales del mundo que trabajan fuertemente para ayudar, Padre, con esta pandemia, Dios. Dales fortaleza física, dales fortaleza moral y espiritual también, Señor. Bendice a sus familias porque ciertamente también ellos exponen a sus familias, Dios. Te rogamos pues para que tú obres y le des sabiduría también a todos los líderes, a todos los gobernantes del mundo, Dios, para que con sabiduría puedan salir adelante, Señor. Pero sobre todo, Padre, para que busquen y te clamen a ti, Señor, por misericordia, Dios. Pon en toda la humanidad un corazón humilde, Señor, para que se arrepientan
de todo lo que ha sucedido, de todo el mal que en ocasiones nosotros ocasionamos sobre nosotros y sobre tu creación, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.